Tremenda situación que hace el gobierno, tremendo proyecto de inversión medio trucho. Pero vamos a escucharlo desde los protagonistas. Admitimos a nuestro siguiente invitado. Buenos días, ¿cómo está Washington? ¿Me escucha? Buenos días, Nelson. ¿Me escucha? Perfectamente y lo observamos, ya estamos en vivo y en directo. Doctor Washington Andrade, abogado defensor del Frente de Unidad de Ex Trabajadores de Cervecería Nacional. Un gusto tenerlo con nosotros para que nos explique qué es lo que está pasando, además de lo que pasa con los trabajadores, de ciertas situaciones que se han suscitado que llaman muchísimo la atención. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Un gusto estar en este programa. Un saludo a la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, nosotros nos incorporamos a la defensa de los ex trabajadores después de que han tenido una lucha de 14 años y continúan en ella. Y al investigar y al encontrarnos con la sorpresa de que el gobierno nacional ha suscrito un contrato de inversión Ajá. con Cervecería Nacional en el contexto de que Cervecería Nacional desde hace más de 4 años tiene que cumplir una sentencia de última instancia dictada por el máximo tribunal de justicia constitucional en el Ecuador, que es la Corte Constitucional. Resulta que me ha extrañado desde el año anterior, el 21 de marzo, el 21 de septiembre, que el presidente Lasso se reúna con el presidente de AB InBev, la mayor cervecera del mundo, propietaria de las acciones de Cervecería Nacional en Nueva York, y que se anuncie la firma de un compromiso de inversión, el mismo que se concreta con la firma del contrato de inversión por escritura pública el 28 de octubre en la Notaría 55 de Guayaquil. Y de ahí, luego de esta, obtuvimos de la información pública, con acceso a la información pública, y nos encontramos con la escritura pública y sus anexos. Y ahí es donde encontramos todas estas novedades que nosotros las consideramos irregularidades y que invalidan el contrato. Es decir, ese contrato no debía firmarse. Si bien es cierto, todo el país quiere inversión, pero no es posible que de manera desproporcionada, es decir, se acepte una supuesta nueva inversión, y ya voy a explicar por qué es una supuesta nueva inversión, se acepte una inversión de $100 millones a cambio de que la empresa se comprometa únicamente a crear 21 puestos de trabajo, o sea, lo cual constituye realmente una burla y evidencia la demagogia con la que ha actuado o la que actúa este gobierno y ya en campaña. Es decir, se ofreció 1 millón de empleos y siguiendo esa lógica del contrato necesitaríamos ni una calculadora no alcanza para poner la cifra de inversión que se requeriría siguiendo esa lógica del contrato. No solamente una burla, doctor, sino también un asunto muy tapiñado, ¿no? Un asunto muy camuflado, un asunto que generalmente no sale, si no es por que tenemos estos tipos de medios y accesos para conocer. Yo lo observaba también en otros medios digitales. Afortunadamente existen ahora estas plataformas donde se puede expresar, porque además de una burla me parece un asunto muy tapiñado, porque son $100.000 de un proyecto de inversión a cambio de 21 empleos, que ya desde ahí hay una desproporción terrible, pero que usted incluso aportaba aún más dentro del análisis que hacía, y ya vamos a escucharlo, porque al final podría ser, ¿no? 100 millones, qué chévere, qué bacán, qué bien. Pero resulta que la plata que toman y gastan en lo que tienen que hacer, porque es una empresa multimillonaria. Pero desde luego, y eso es lo que nos llama la atención. En el contrato y en los documentos anexos constan los informes que se generan de soporte para la firma de este contrato. Y ahí está el análisis de la proyección de las ventas y de los antecedentes de las ventas anteriores. Entonces, este año es de mundial, ventajosamente clasificó Claro que sí, nuestra qué chévere. selección, y ya sabemos que el fútbol viene acompañado en buena medida por la cerveza, pues, ¿no? Normal. Y ahí se proyecta que las ventas van a subir
y peor aún con la campaña publicitaria que se hace en todo el mundo y más aquí en el Ecuador. Entonces, estas inversiones, estas supuestas inversiones, nuevas inversiones, o sea, de que son inversiones, sí, para la empresa, pero en el giro habitual. Ok, Lo extraño de aquí es que se incluye una cláusula de retroactividad, es decir, violando el principio de irretroactividad, y ya. se les pretende y se les da, se les otorga beneficios desde las inversiones del año 2020. Es Wow. decir, lo que hayan invertido en función de estos 100 millones ya se les considera nueva inversión. Entonces, vemos que es un elemento más que constituye definitivamente una burla para efectos de eso. Pero acá viene lo grave. Lo grave es que encima de eso les conceden 35 millones de dólares, es decir, 32 millones y medio aproximadamente en exoneración de impuesto a la renta y Uf, aproximadamente 2 millones y medio en ISD para la compra de insumos fuera. Es decir, 35 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle la exoneración para los accionistas en caso de que decidan sacar sus utilidades sobre ese monto de inversión. O sea, es realmente. Y esto se extiende por 12 años, Dios cuando en el santo. cuando el informe técnico se establece y una recomendación de los técnicos del Ministerio de la Producción y del Comité de Inversiones, se establece que máximo se le dé 8 años y se le conceden 12 años. Esto, para los ex trabajadores, en cambio, en el fragor, ¿no es cierto?, en este contexto de que Cervecería está incumpliendo los derechos laborales, es decir, una sentencia que le manda pagar utilidades del periodo 1990 al 2005. Y la norma, el artículo 30 del COPSI, o sea, del Código Orgánico de la Producción, expresamente, taxativamente, determina que no se puede firmar u otorgar este tipo de beneficios con las personas naturales o jurídicas que estén en incumplimiento de obligaciones tributarias, laborales, ambientales y de seguridad social. Y aquí el Procurador General del Estado y los funcionarios del Ministerio de la Producción y el Ministro de la Producción resulta que aceptan un simple certificado de cumplimiento de obligaciones patronales, o sea, del IES, del cuarto rubro de la norma que acabo de citar, y le hacen aparecer como que fueran obligaciones laborales, cuando durante 14 años la Procuraduría General del Estado ha venido siendo parte de este proceso donde se ha dictado la sentencia y que evidencia que Cervecería no ha cumplido sus obligaciones laborales. Más claro no puede ser, doctor. Aquí lo que estamos viendo es, además de incumplir, además de inmoral, además de antiético con el país, un asunto que no puede darse, pero que se están pasando por encima porque hay un interés mayor. Es decir, somos panas. O sea, aquí hay un asunto mucho más grande, porque algo tiene que tener algún tipo de beneficio. El país no lo tiene. Los ex trabajadores no lo tienen. ¿Hay algo más arriba que ustedes de pronto sepan, entiendan o sospechen? Nelson, qué buena su inquietud, es la inquietud de todos, pero los trabajadores, en virtud de esta firma, de este compromiso, de esta parafernalia que se hizo de la supuesta captación de una nueva inversión, que no es tal, presumen porque han llegado, y eso es lo que estamos investigando con acceso a la información pública, solicitando las bitácoras de los ministros, del ministro de Trabajo, que se han realizado reuniones entre funcionarios de Cervecería Nacional y funcionarios del gobierno previo a la firma de estos compromisos, como entenderíamos que debería ser. Lo malo es que presumimos que dentro de estos compromisos está el hecho de que, teniendo el gobierno que ejecutar la sentencia a través del ministro de Trabajo, es decir, que el compromiso sea no ejecutarla y seguirla demorando durante estos 4 años más. Eso es lo que presumimos. ¿Cuánto es Por el eso hemos monto que debería tomado pagar Cervecería a ustedes? aproximadamente para 2.608 trabajadores, de los cuales ya han fallecido lamentablemente como 200 compañeros, tiene que pagar aproximadamente 94 millones de dólares, sin contar intereses, pero 94 millones de dólares es lo que se estima y según los documentos que obran del expediente. 94 millones de dólares a ex trabajadores por un incumplimiento laboral, por personas que trabajaron años en la empresa y que hoy el gobierno, en lugar de pelear para que se dé una respuesta en beneficio de estos 2.000 trabajadores, que ya han muerto algunos, le da el chance, vamos a darle la duda, de esta inversión y decir, qué buena empresa,
qué chévere, qué bueno, no vamos a tocarla porque qué gran corazón que tienen, pero no nos están diciendo que hay más de 2.000 trabajadores que han peleado años y que necesitan ese dinero que se lo han venido luchando. Esa es la razón, doctor. Sí, desde luego, pero es que ahí se afecta la seguridad jurídica, se afecta la ética pública. ¿Cómo es Totalmente. posible que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, que tiene que ejecutar esa sentencia, tiene la obligación jurídica de hacer respetar la ley y las decisiones de los máximos Chut. tribunales, es decir, firme un compromiso y otorgue un contrato violando estas disposiciones? Además, ¿no es cierto?, que es evidente que constituye una burla y nosotros consideramos que es lesivo a los intereses del Estado porque se le otorgan 35 millones de dólares y más a una empresa que está incumpliendo, pero además que no genera realmente fuentes de trabajo, es decir, en una proporción, siguiendo, por ejemplo, un esquema que se tiene, los economistas saben de esto, dicen que para generar una fuente de trabajo estable se requieren $20,000, es decir, con 100 millones de dólares se podría generar en realidad un Chutica. montón Que fuentes sería de bueno, trabajo. que sería magnífico, ¿no? Sí, más bien los ex trabajadores están organizados, tienen proyectos comunitarios, como tienen ese saber de hacer la cerveza, inclusive ellos quieren generar un proyecto de cerveza artesanal, ¿no es cierto?, con ese conocimiento, y tienen proyectos. Es decir, si solamente se considerara hacerle cumplir la ley a Cervecería Nacional, hacerle pagar lo que corresponde, resulta que tuviésemos mucho más fuentes de empleo que las que Cervecería Nacional está comprometiéndose, ¿no? Entonces, esta situación realmente es grave. Por ello, hemos iniciado acciones, es decir, no solamente pasamos del discurso, Así es. porque tenemos y hablamos documentadamente, hemos pasado del discurso a las acciones. Ya hemos pedido expresamente al presidente de la República, vamos a publicar la carta, ya está presentada, recibida en la presidencia, para efectos de que el presidente de la República, usando de la facultad revisoria que le concede la ley, disponga al ministro de la producción la revisión de ese contrato y la terminación unilateral de ese contrato, que podría hacerlo. Adicionalmente, también lo estamos haciendo al mismo ministro y adicionalmente estamos haciendo solicitudes de acceso a la información para seguir con este hilo de decir de dónde y cuáles son los nexos y los contactos entre los empresarios, que ya sabemos que obviamente este gobierno es de empresarios, pero Totalmente. cuáles son los nexos directos que generaron, es decir, el inventarse esta supuesta inversión para efectos de qué, como digo, dejar sin ejecutar esta sentencia. Además, hemos presentado ya una petición a la presidenta de la Comisión de Régimen Ay, qué bueno. Tributario y ella nos ha indicado que en los próximos días, la próxima semana, va a solicitar la comparecencia de los ministros del ramo que están en este tema para efectos de hacer la investigación, así como en el SRI y todos los funcionarios de organismos de control. Sería interesante, lo iba justamente a consultar, doctor, sobre el tema de la asamblea. Sería interesante y hacemos un llamado público a los asambleístas que son este tipo de cosas donde también deberían preocuparse, darse cuenta, porque a veces la cosa se pierde mucho en el tema coyuntural. Insisto que a veces termina tapándose, ocultándose o no termina de ser importante cuando todo es importante. Entonces el llamado para que la asamblea que sabe del caso, que conoce del caso, también se interese. ¿Ha tenido algún tipo de respuesta, doctor, de algún otro grupo de asambleístas o algún asambleísta externo que diga, ¿sabe qué? Yo lo voy a apoyar. Bueno, sí, en realidad se han interesado algunos asambleístas. Fuimos recibidos también la semana anterior por la asambleísta Patricia Núñez como coordinación para la Comisión de los Derechos del Trabajador también. Entonces también nos han indicado que van a solicitar la comparecencia por el tema laboral al Ajá. ministro de Trabajo. Acudimos también la semana anterior, hicimos un plantón, nos recibió el viceministro, el doctor Febres Cordero, que recién está posesionado. Él, en todo caso, conoce de la temática. Creemos que de pronto puede dar pasos en firme. Además, nos ha indicado, como para desmarcarse de lo que estamos denunciando, que sí, que el Ministerio de Trabajo tiene toda la voluntad y que Claro. no tiene ningún compromiso, tiene toda la voluntad de ejecutar la sentencia. Así que esperamos que eso cumpla. Es decir, por un lado, nosotros como abogados de los ex trabajadores, nosotros estamos insistiendo para que se produzca ese pago. Pero por otro lado, como ciudadanos también
al ver este contrato, nosotros les decimos, perfecto, si quieren firmar con Cervecería Nacional, primero tienen que terminar, Sí, declarar la terminación unilateral y si es que quiere Cervecería Nacional beneficiarse, primero cumpla con sus ex trabajadores. totalmente. Me parece que ese es el orden y así es como debería actuar los funcionarios públicos, haciendo respetar la ley y las sentencias, ¿no? Oiga, doctor, pero si para un cristiano cuando va a trabajar en la función pública te piden un certificado de no tener impedimento y si por obra y gracia del Espíritu Santo, mala suerte, le debes el impuesto al banano o cualquier cosa, no trabaja pues y tienes que ir a pagar para poder trabajar. Entonces es lo lógico. Por supuesto, ¿no? Y la analogía que usted hace es exacta. Es ¿Sí? decir, aquí varios funcionarios se han hecho de la vista gorda. Por lo tanto, creo que Contraloría también debe intervenir. Digo, nosotros esperamos que eso ocurra. También nos reunimos con el defensor del pueblo y el defensor del pueblo debería estar acá, en primer lugar, haciendo estas peticiones, solicitando la información y apoyando nuestro pedido de que se declare la terminación unilateral, ¿no es cierto?, por los dos, por violar los derechos de los Mm, trabajadores, pero también porque es lesivo para el Estado ecuatoriano. Es ujú. decir, el contrato debe revisarse. Pero esto abre la puerta para revisar los otros contratos de inversión, Ok. porque si ya vemos cómo está este contrato, ¿no es cierto? También es posible que se hayan concedido para ver si es que se ha respetado el derecho de igualdad, pero también presumimos que, en cambio, con otros empresarios o con otras reales inversiones, sí, en cambio, han tenido factores y parámetros diferentes. Entonces, hay necesariamente que investigar esto, ¿no? Porque se anunció hace algunos meses de que ya se habían sobrepasado los 2.000 millones de inversión, pero si son este tipo de inversiones, Claro que realmente sí. constituyen una burla, ¿no? Totalmente, totalmente. Y más suena a reunión de panas, a, oye, loco, mira, tengo que pagarle no sé cuántos millones a estos manes, ayúdame, colabórame, Lazo, no, Lazo entiende, nosotros somos el motor, nosotros somos lo que generamos y no estamos en contra de eso. Es totalmente real, pero hay que ser responsable. O sea, nunca, a lo menos acá en este espacio, jamás hemos criticado al sector empresarial. Yo creo que es importante y necesario. Pero responsabilidad, pues doctor, responsabilidad. A todo el mundo nos piden responsabilidad, ¿verdad? Cuando usted va en la carretera y dice no se pase el kilometraje porque paga impuestos. Y si se pasa por irresponsable, paga impuestos. Y ahora acá no quieren respetar porque son millones. Sí, por supuesto, nosotros estamos completamente de acuerdo y esa es nuestra preocupación. Si bien es cierto, repito, tenemos la preocupación y la obligación de empujar y hacer todas las gestiones necesarias para efectos de que la sentencia se ejecute, pero la preocupación del ciudadano. Es decir, creo que, y a mí me gustó mucho la frase de la entrevista anterior, hay que pasar de la política lírica, ¿no? De esto Eso. de que yo quiero, yo esto, yo Mm, sueño, yo todo eso y realmente ejecutar. a tomar acciones. Claro, cuando se tiene rabo de paja o cuando eventualmente les persiguen con el SRI, cambian el discurso y esa es otra cosa. Pero creo que los ciudadanos debemos tomar la bandera, empoderarnos para tratar de cambiar estas situaciones, ¿no? Que ya vemos cómo está el país y vemos que lo peligroso que fue, más allá, yo quiero abstraerme de cuestiones políticas, pero lo peligroso Sí, sí. que es que el capital financiero esté también con el control político, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Es Ya, decir, es una mezcla peligrosa. brutal. Cuando nosotros vemos que tenemos que ir a hablar y reclamar en el Ministerio del Trabajo con los mismos empresarios para decirles que les hagan cumplir a los mismos Chutica. empresarios. Es realmente difícil, pero bueno, en eso consiste la lucha y creo que hay que ponerse, empoderarse, repito, como ciudadanos, como profesionales desde nuestros campos y efectivamente hacer la denuncia. Yo le agradezco a usted muchísimo porque efectivamente ya sabemos que Cervecería Nacional es uno de los principales pautadores acá en el Ecuador Acá y no. lamentablemente le puedo decir que varios de sus colegas y muchos de ellos connotados me han dicho que no pueden porque en los medios donde trabajan resulta que tienen compromisos o están pautando programas deportivos y varios aspectos similares. Y vemos que se hacen de la vista gorda también. En Vean, cambio, hemos tenido unas respuestas de medios independientes como ustedes que dan esta posibilidad de qué. Y creo que tienen más credibilidad, van ganando más credibilidad que los otros medios tradicionales en realidad, porque los otros se nota evidentemente que están comprometidos. Así le podría decir de otros medios también alternativos que a veces parece ser como que son los que lideran y ya uno se da cuenta. no, no. Yo les he citado
en otros medios, en La Posta, por ejemplo, he solicitado y hasta ahora estoy esperando que haya una respuesta. Les he No, escrito pues cerveza, Pilsener le auspicia a Luis Eduardo Vivanco y va a ser bien jodido que usted pueda hablar ahí. Le hago un llamado a Luis Eduardo, que siempre habla de la libertad, que se despoje de esas cosas, ¿no? Y que dé paso, porque además lo que usted dice no es una barbaridad, lo que usted está denunciando es una realidad. Por supuesto, y claro, como abogado hay que hacerlo y con documentos. Tenemos los documentos, Nelson, si gusta, yo le paso Por el link, le favor. paso la información para que tenga usted la certeza de lo que estamos hablando y lo que hemos publicado corresponde estrictamente a la verdad. Quienes tienen que dar la respuesta en otro programa me indicaban que iban a hacer la invitación a la contraparte y eso sería bueno. Sí, 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 lo hacemos también igual, ¿ah? Nos gustaría escuchar a los funcionarios de Cervecería Nacional que den una explicación sobre esto, que rebatan lo que consta en escritura pública y también los funcionarios, ¿no? Creo que así se construye y realmente así se transparentan las cosas, pero no han dicho nada porque parece ser que quieren invisibilizar el tema y adicionalmente va a ser muy difícil que contradigan esto, ¿no? Que termina siendo una burla, repito, una burla para los ecuatorianos. No solamente eso, hay muchos intereses, Washington, y tú los estás diciendo acá muy claro. Yo lo que creo es que quieren invisibilizar, punto. Eso es todo. Quieren invisibilizar, quieren tapar, quieren alargar. Ya se han esperado tanto, sigamos esperando. Eso es una crueldad para mí, eso es una maldad. Hacer que la cosa se dilate, que se aguante y que se espere. Las puertas acá siempre van a estar abiertas. No tenemos nada en contra de la marca. Es más, los invitamos a los empresarios. Está el correo electrónico aquí abajito para que puedan dar su versión, cómo hicieron el pacto, cómo hicieron el contrato, por qué la inversión es real, no es real. Acaban de escuchar al doctor Washington tener sus criterios. ¿Por qué no les han pagado? ¿Qué les impide pagar cumplir una sentencia de un proceso que se ha venido suscitando y dando? Yo creo que es importante. Sin que esto quiera decir que a uno no le guste la cerveza, porque yo también me pego una par de bielas. O sea, yo siempre he dicho que hay que ser responsable, eso es todo. Por supuesto que sí. Y Nelson, admírese que revisando el proceso en el último escrito presentado por los abogados de Cervecería Nacional, que por cierto están muy relacionados a los abogados y al equipo jurídico de la Presidencia de la República, yo lo digo con conocimiento de causa, el estudio jurídico Pino Elizalde, yo lo digo directamente, ya me bloquearon, ¿no? Pero bueno, eso es una buena señal. Ellos están solicitando a nombre de Cervecería Nacional que los 94 millones de dólares sean pagados por el Ministerio de Trabajo con fondos del gobierno. Un despropósito, pero que no tiene nombre, ¿no? Entonces, ya vemos cómo se manejan las cosas acá y eso es lo que nos preocupa. Pero no vamos a desmayar, nosotros no desmayamos y estamos listos a dar la pelea en todos los ámbitos, así que sí quisiéramos que la ciudadanía se haga eco, los medios también den cobertura y creo que todos debemos apostar, no solamente se trata de que, es decir, ellos van a ser beneficiarios de estas utilidades y todo eso, no, hay que pensar porque en cualquier momento puede ser tú y Claro, de eso se trata, hay que hacer respetar la seguridad jurídica, así que claro. Y también que se cumpla, doctor, y también si algo injusto se peleó, porque ustedes lo han peleado, ¿no? Ustedes lo han peleado, se ha demostrado, o sea, y hay una sentencia, o sea, hubo un proceso, no es que a ustedes le dio la gana, no es que, ay, me rasco la panza y ya está. no, por supuesto. Y ya pasó 14 años de proceso. Los abogados que me han precedido y que sí continúan trabajando han hecho un buen trabajo. Pero ahora toca la hora de rematar, es decir, de ejecutar esta sentencia. Y por eso yo me he integrado a este equipo de profesionales para efectos de hacer cumplir. Y no solo estamos desarrollando estrategias a nivel nacional, también, porque creo que el CEO de Avinbet tiene que saber esto. Así que estamos haciendo las Ah, qué gestiones bien, porque son muy internacionales, ¿ah? desde luego, es una transnacional que tiene sus oficinas en Bélgica, está proyectado a hacer llegar una petición en varios idiomas, es decir, no nos vamos a quedar. Ventajosamente, las redes sociales nos dan otra posibilidad, haciéndolo con respeto, documentadamente, pero no nos vamos a callar. Ya es hora de que se haga justicia para los ex trabajadores de Cervecería Eso es Nacional. todo. Bien, dejar sin efecto ese contrato o que si se Se cumpla. firma y se capta una inversión que sea beneficiosa para la gente, para el pueblo, para el Estado, que no pierda el Estado como siempre.
Totalmente de acuerdo. Y el llamado para los panas que nos están viendo, a Luis Eduardo, que obviamente este es el momento, este es el dato, porque no creo que le quiten el auspicio. Yo hacía la referencia a los empresarios o a la marca, no les voy a pedir auspicio por si acaso. Vengan, conversemos. Nadie está diciendo nada malo, simplemente que se cumpla, que se exprese, que se vea, que se viabilice y que se observe, porque si hay cosas inconsistentes, ahí sí tiene que intervenir otras autoridades, nosotros no, pero tenemos que mostrarlo. Doctor, sus palabras para despedirnos. Por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Nuevamente, grato. He visto que su programa tiene un gran alcance realmente y tiene un gran enfoque. Por eso le felicito y estamos prestos para mantenerle informado sobre este caso y otros temas que también manejamos, pero hay que empujar, Sí, 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 sí. luchar. Hay que luchar y hacer fuerza todos para que la justicia prevalezca. Solo así va a cambiar este país. Totalmente. Muchas Washington, usted tiene el contacto, si usted tiene algo que decir en unas semanas, algo, usted nos dice y conversamos. Perfecto. Muchas Chao, chao. gracias, Nelson. Y buenos días a todos. Gracias. Ahí estuvo nuestro querido amigo Washington Andrade, abogado. Yo había tratado este tema la semana pasada. A ver, dicho por nuestro invitado, ¿no? Es impresionante cómo los medios de comunicación no quieren dar paso a esto por la pauta. Ahí es cuando la pauta se vuelve mala. Yo no tengo nada en contra de la pauta. No tengo nada en contra de compañeros que tienen un sistema monetario sólido. Me alegra, me da gusto porque veo que son un gran equipo y detrás de ellos hay familias, hay hijos. Jamás voy a estar en contra de aquello, porque más allá del quien pone la cara, detrás hay personas que trabajan porque necesitan el dinero y son personas humildes, tranquilas, o sea, es parte del proceso. Pero ahí es donde la pauta se vuelve fea. Entonces, por boca de nuestro invitado, le niegan los espacios por estos intereses. Entonces, ahí es cuando debe prevalecer el tema de, yo tengo la pauta de Pilsener, pero voy a hablar de un problema real. Si eso hace que Pilsener me quite la pauta, entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Entonces, ahí uno sabe que esto no está bien, ¿ya? Nos encantaría tener la pauta de Pilsener. Pues, ¿quién no? O sea, de cualquier cerveza. Y a uno que es cervecero, me encantaría. Pero eso no quiere decir que porque me da pauta Pilsener, que por cierto no me la da, yo tengo que bloquear todas estas cosas. Y si me llaman y me dicen, Nelson, lo siento, pero acabas de darle paso a alguien que nos está haciendo daño. ¿Cómo les está haciendo daño si simplemente pelea un proceso y tienen un proceso de inversión raro? ¿Cómo les está haciendo daño? Hasta aquí llegamos contigo, Nelson, con la pauta. Gracias. No sé qué decir, sinceramente. No sé si son gajes, no sé si son cosas. Tal vez dentro de quienes tienen la pauta discuten y sopesan. A ver, pongamos en la balanza cuánta plata nos da la marca, cuánta plata vamos a perder solo por darle oídos a un grupo de ex trabajadores. No sé. Mis queridos amigos, esto no es de ahora, por si acaso. Pero hacemos el llamado ahí para todos los que dicen y hablan de que realmente son independientes a esta pauta.